Primero, gracias, Steve, por ese tema tan vitalmente importante. Gracias, Chris, por una presentación tan amable. No sabía la tormenta que causaría el Evangelio según Jesús. Cuando escribí ese libro, lo hice profundamente conmovido. Lo admito. Sentía que el Evangelio estaba siendo malinterpretado, y que esa malinterpretación estaba ocurriendo en el corazón mismo de la tradición de la que provengo. Estaba conmocionado por la distorsión del Evangelio que sentía que provenía del seminario, el bastión de mi propia herencia. Admito que escribí ese libro con un fuego en mi corazón. Recuerdo que Zondervan, quien lo publicó, pensaba que vendería unas 25,000 copias. Pero no entendieron lo que sucedería si alguien cortaba el oxígeno del seminario de Dallas. Así que superó por mucho esa expectativa inicial y causó una gran polémica. Se convirtió en un momento definitorio en mi vida cuando salí del seminario. Me habían preparado para luchar por la inerrancia, la inspiración bíblica, por paradigmas de santificación, lo verdadero y lo falso, y para comprender qué es la verdadera santificación. Jamás pensé que pasaría mi vida defendiendo el Evangelio de ataques evangélicos. Fue un shock total. Al escribir ese libro, me distancié esencialmente de mi propia tradición y, por un tiempo, me sentí como un alma perdida. Hasta que, estudiando para ese libro, puedo decir que abracé completamente la teología reformada con todo el fervor de mi corazón. Empezó con la soteriología, en su nivel básico y subjetivo. ¿Qué significa poner tu fe en Jesucristo? Y no ha parado. Después del Evangelio según Jesús vino una respuesta a todas las reacciones, llamado el Evangelio según los apóstoles. Luego avergonzado del Evangelio, con el mismo esfuerzo de clarificar el Evangelio. Más tarde, difícil de creer y ahora esclavo. Sigo intentando abordar el hecho de que los evangélicos no están representando correctamente el Evangelio. ¿Cómo puede ser que después de tantos años aún no lo comprendamos? Esa parece ser la realidad. Estoy muy agradecido de que el Señor, en su maravillosa providencia y gracia, me haya incluido en este movimiento al mismo tiempo que otros estaban surgiendo. Y Jim Boyce elevaba el perfil de estas cosas. Era algo totalmente nuevo en la categoría de la que provenía. Abordar un tema como ese a tal nivel y desde ese enfoque. Necesitaba nuevos compañeros, y estoy agradecido. Uno de los predicadores más prominentes en Estados Unidos, que todos ustedes conocen, cuando salió ese libro, me llamó y dijo, «Necesito reunirme contigo ahora mismo». Fui a almorzar con él y me dijo, «Has dividido el cuerpo de Cristo de manera masiva con ese libro». Le respondí, «¿Es verdad? Si no lo es, escribe una respuesta. Dime dónde no es cierto». Pero entendí su punto. Hubo una alienación inmediata. Pero está bien, esto es algo que debemos hacer bien. Esto no puede estar mal. Ahora bien, pensarías que, con el gran trabajo que ha salido de las mentes reformadas, estas preguntas ya estarían resueltas. Que todos estarían de acuerdo. Y como dijo Steve, que finalmente se vería, y se vería en todas partes, la soberanía de Dios en la obra salvadora de la gracia. Pero aún tenemos batallas por luchar. Y batallas en este nivel muy básico y fundamental en torno al Evangelio. Una de las batallas es, créanlo o no, la necesidad de creer en el Evangelio de Jesucristo para ser salvo. Hay un movimiento dentro del evangelicalismo que defiende la idea de que no es necesario creer en el Evangelio para ser salvo. El mensaje del cristianismo siempre ha sido el mensaje de fe en Cristo. Su contenido, objetivamente, se encuentra en los hechos históricos del Evangelio, registrados en las Escrituras. Siempre hemos afirmado eso. Ha sido el núcleo de la verdadera comprensión bíblica desde el Nuevo Testamento. Los cristianos verdaderos siempre han creído que la única manera de que los pecadores sean rescatados del infierno eterno es creer en el Evangelio, reconocer a Cristo. Durante siglos, los cristianos han dado sus vidas y derramado su sangre para dar a conocer ese mensaje. Durante siglos, han gastado sus fortunas enviando misioneros a los rincones más lejanos del mundo, quienes en muchos casos han dado sus vidas allí, ya sea en vida o en muerte.
para llevar el único mensaje que salva, sin el cual nadie puede ser salvo. Esto es lo que hemos creído. La salvación solo llega a aquellos que creen la verdad acerca de Jesucristo, su persona y su obra. Y aquí está la realmente patética ironía. En nuestra época, con mayores medios que nunca para proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra, la Iglesia se ha confundido sobre si eso es siquiera necesario. Avergonzados por las realidades del pecado y el infierno, temerosos de ofender a los perdidos, llamándolos a arrepentirse y confesar a Jesús como Señor, y tratando desesperadamente de salvar a Dios de ser responsable de la condenación de alguien, hemos planteado preguntas sobre si las personas siquiera necesitan escuchar el Evangelio. Después de todo, Dios te ama tal como eres, como escuchamos antes. Tenemos preguntas sobre el señorío de Cristo. Tenemos muchas preguntas sobre la doctrina de la justificación. Tenemos confusión sobre la doctrina de la imputación. Y además una gran confusión sobre la fe. ¿Es siquiera necesario creer en Jesucristo? Así que la pregunta que se me ha dado en esta sesión es, ¿las personas necesitan escuchar el Evangelio y creerlo para ser salvas? La respuesta bíblica es sí. Y eso es lo que siempre hemos creído y predicado, lo que hemos dado nuestras vidas, generación tras generación, para proclamar. Sin embargo, tenemos algunas ideas nuevas. Permítanme darles algunas categorías y tal vez mencionar a algunas personas para establecer el escenario un poco. Hay un movimiento que cae bajo el título de teología natural. Quizás hayan leído un poco al respecto. Y la teología natural sugiere que un hombre tiene capacidades de razonamiento naturales para acercarse a Dios, sin la Biblia y sin el Evangelio. Es capaz de saber lo suficiente sobre Dios para cumplir con un tipo de requisito mínimo divino, sin las Escrituras. Una fuente de esto podríamos entender la extraje de Lay Times. El Papa, interpretando el Concilio Vaticano II, dice, y cito, «El Evangelio nos enseña que aquellos que viven de acuerdo con las bienaventuranzas y que soportan con amor los sufrimientos de la vida, entrarán en el reino de Dios». Fin de la cita. Podríamos conceder que los católicos crean eso. La enseñanza bíblica, que la salvación solo llega en respuesta a la fe en Jesucristo, es rechazada. Se rechaza por ser cruel de manera irrazonable. Y los paganos son salvados si simplemente llevan vidas buenas y son sinceros y, como Peter Kreeft intentó decir en Ecumenical Jihad, esencialmente son monoteístas. De hecho, Peter Kreeft dice en ese libro, respaldado por Chuck Colson y Jim Packer, que incluso los ateos estarán en el cielo si buscaron descubrir si, de hecho, había un Dios. No se sorprendan, dice Peter Kreeft, católico romano, si entran al cielo y ven a hindúes y musulmanes. De hecho, dijo que los musulmanes, en su mayoría, son mejores cristianos que los cristianos. El libro es Ecumenical Jihad, respaldado por Chuck Packer y Charles Colson en la contraportada. Hubo una interesante entrevista muy interesante en La Hora del Poder, uno de mis programas de televisión favoritos, cambio entre Eversey Sproul y Robert Schuller con frecuencia. Una emisión de La Hora del Poder, esto fue en 1997 y pedí la transcripción porque me sorprendió tanto. El invitado era Billy Graham, el evangelista líder del mundo. Billy Graham está conversando con Robert Schuller, y aquí está la conversación. El señor Graham dijo, «Creo que todos los que aman a Cristo o conocen a Cristo, sean conscientes de ello o no, son miembros del cuerpo de Cristo. Ya sea que provengan del mundo musulmán, del mundo budista, del mundo cristiano o del mundo no creyente. Son miembros del cuerpo de Cristo porque han sido llamados por Dios. Puede que ni siquiera conozcan el nombre de Jesús, pero saben que necesitan algo, y creo que son salvos y estarán con nosotros en el cielo». Fin de la cita. Eso fue Billy Graham, no Robert Schuller. Billy Graham continúa. He conocido a personas en situaciones tribales. Nunca han visto una Biblia, nunca han oído hablar de una Biblia, nunca han oído de Jesús, pero han creído en sus corazones que hay un Dios y han tratado de vivir una vida diferente de la comunidad en la que vivían. A lo que Robert Schuller respondió,
Hay una amplitud en la misericordia de Dios, a lo que el Sir Graham respondió, la hay. Definitivamente la hay. Y no estamos hablando de algo marginal, amigos. ¿Es alguna parte de esa conversación un reflejo de la verdad que creemos sobre la necesidad del Evangelio? No importa si conocen el nombre de Jesús o han oído hablar del Evangelio. Tal vez en un frente más académico, si tuviera la opción, elegiría mantenerlo allí, así que déjenme arreglarlo. Si nos movemos a un frente más académico, nos encontramos con un hombre que, a lo largo de los años, se metamorfoseó continuamente. Clark Pinnock. Cito de él: cuando nos acercamos al hombre de fe. Comenzó como un evangélico. Cuando nos acercamos al hombre de fe, aparte de nuestra propia fe, será con un espíritu de expectativa para descubrir cómo Dios ha estado hablándole y qué nuevo entendimiento de la gracia y el amor de Dios podemos descubrir en este encuentro. Pinnock continúa diciendo: nuestra tarea al acercarnos a otro pueblo, otra cultura, otra religión, es quitarnos los zapatos, porque el lugar al que nos acercamos es Tierra Santa. Podemos olvidar que Dios estuvo allí antes de nuestra llegada. Fin de la cita. Y luego Pinnock dijo esto: Dios tiene más cosas en marcha, en términos de redención, que lo que sucedió en Palestina en el siglo I. Raymond Panikkar escribió un libro titulado El Cristo desconocido del hinduismo. Es un título extraño. En él dice, y cito páginas 5 y 4, el buen hindú de buena fe es salvado por Cristo, y no por el hinduismo. Pero es a través de los sacramentos del hinduismo, a través del mensaje de la moralidad y la buena vida, que el misticismo que le llega a través del hinduismo es el medio por el cual Cristo salva a ese hindú. Un popular pastor carismático de televisión en Texas, John Hagee, dice que los judíos no necesitan creer en Cristo, no necesitan creer en el Evangelio. Pueden salvarse por otros medios. Y él aboga por esto todo el tiempo. Un libro escrito hace algunos años, publicado por Moody Press, llamado Totalmente Salvados, escrito por el Dr. Tony Evans, dice que las personas que nunca han escuchado el Evangelio serán salvadas siendo transdispensacionalizadas. Él inventa ese término. Es decir, serán tratadas como si vivieran antes de la llegada de Cristo. ¿Ya has tenido suficiente? ¿Quieres más? Eso es suficiente para mí. ¿Estamos perdiendo el tiempo enviando misioneros? ¿Estamos perdiendo el tiempo predicando el Evangelio? ¿Estamos simplemente empeorando las cosas? Porque, si son salvados sin el mensaje solo puede, entonces potencialmente condenarlos. Ahora, sé que saben que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sé que saben eso, Juan 14:6. Hechos 4:12. No hay salvación disponible en ningún otro nombre bajo el cielo, dado entre los hombres, solo en el nombre de Cristo por el cual debemos ser salvos. Conocen esas declaraciones positivas. Pero enfoquémonos desde un ángulo diferente, no solo recitando esos versículos, o terminaría ahora. Y tengo algunos minutos más para llenar. Así que abordemos esto desde un ángulo diferente y preguntemos. ¿El pagano no ayudado tiene en sí mismo la capacidad de llegar a algún conocimiento salvador de Dios si se le deja solo? Bueno, si tienen alguna doctrina sensata bíblica sobre la depravación, saben la respuesta. Por supuesto que no. Ampliemos eso un poco y observemos algunos pasajes de las Escrituras que creo que pueden enriquecernos. Podríamos empezar en Génesis 3, y siempre se puede comenzar allí. Pero podemos decir que si el hombre, por su propia razón, pudiera conocer a Dios salvadoramente, asumiríamos que habría habido una gran ventaja para Adán y Eva antes de la caída. Adán y Eva tenían, en su condición sin pecado, poderes naturales para entender por qué fueron creados y exactamente lo que Dios requería de ellos. Habrían sabido, de manera intuitiva, qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué no comer. La teología natural los alinea con los propósitos, la voluntad, los planes, los requisitos y los mandatos de Dios. Muchos de estos teólogos naturales, supongo, se sorprenderían al enfrentarse a la realidad de que ni siquiera Adán y Eva podían saber lo que Dios requería,
y lo que Dios les negaba por medios de su razón perfecta, a menos que Dios se los hubiera revelado. Dios tuvo que decirles, no coman esto, coman esto, cásate con esta mujer que apareció esta mañana, nombra a los animales, cuida el jardín. Adán no es el origen de la verdad. Adán no es el origen de la justicia, el deber, la moralidad, el significado, la belleza. El Dios creador es el origen de todo eso, y todo fue dado a Adán en tiempos de revelación especial, día tras día, cuando Dios caminaba y hablaba con él. Dios tuvo que bajar y encontrar a Adán todos los días y darle sus requisitos. Nadie puede entender a Dios sin la ayuda de la revelación especial. Incluso en su condición no caída, no habría sido capaz de manera intuitiva de hacer la voluntad de Dios y agradarle si no hubiera escuchado de Dios lo que Dios requería. Y desde la caída, cualquier esperanza de que un ser humano perfecto pudiera conocer y obedecer la voluntad de Dios está tan corrompida que estaríamos de acuerdo en que ningún individuo caído y corrupto podría nunca, intuitivamente, agradar a Dios con su propio razonamiento humano. El hombre no puede agradar a Dios aparte de la obediencia a su revelación. Y de acuerdo con el capítulo 17 de Hechos, ahora Dios requiere que todos los hombres se arrepientan y crean en aquel que levantó de los muertos. ¿A dónde llega el hombre si se le deja solo? ¿Llega a Dios? ¿Llega salvadoramente a Dios? ¿Dios está impresionado con su intuición? ¿Con sus divagaciones místicas a través de su propio razonamiento humano y el razonamiento colectivo de cualquier comunidad pagana a la que se haya sometido? ¿Está Dios complacido? ¿Es eso un camino hacia Dios? Déjenme mostrarles algunos pasajes. Comencemos en Romanos 1. Hay mucho que decir sobre esto desde muchas porciones de las Escrituras, pero ¿a qué hora termina esta sesión, Chris? ¿A las 3:30? Oh, bueno, les diré algunas cosas. Solo quiero que entiendan la imagen de Romanos 1, verso 14. Estoy en deuda tanto con griegos como con bárbaros, sabios y necios. ¿Cuál es esa deuda? Por mi parte, estoy ansioso de hacer, ¿qué? Predicar el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Es el poder de Dios para salvación a todos los que creen, al judío primero y también al no judío. Todos en el mundo son el objetivo aquí por parte del apóstol Pablo, en este cumplimiento de su deuda de proclamar el único mensaje que salva, que es el Evangelio. Él es deudor, está obligado a los judíos, a los griegos, a los educados, a los no educados, porque no hay otra forma de ser salvo. El verso 18 entonces, esa declaración muy contundente. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que reprimen la verdad con injusticia. Este es el problema con la raza humana, con el hombre natural. Él reprime la verdad que tiene, no avanza desde la verdad que posee hacia una luz mayor por sí solo. Va en la dirección opuesta. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente en ellos, porque Dios se los hizo evidente. Tiene capacidad de razonamiento. Tiene poderes deductivos que lo llevarían de regreso a una fuente original, una causa primera. Tiene suficiente capacidad de razonamiento para retroceder a través de los pasos lógicos, usando la causa y el efecto, que es como razonamos sobre todo, hasta llegar a la causa primera y entender que quien causó todo esto es un glorioso poder creativo, verso 20, con atributos invisibles, un poder eterno, una naturaleza divina. Eso es tan evidente y tan obvio que el hombre no tiene excusa. Ahora, aquí está el punto clave. Esto no es suficiente para salvarlo. Esto es solo suficiente para condenarlo sin excusa. Y no avanza desde allí hacia la verdad, desciende hacia el error, comienza a ir hacia abajo. Conocen a Dios, no lo honran como Dios, no le dan gracias, se vuelven inútiles en sus especulaciones. Su corazón insensato se oscurece. Profesando ser sabios, se vuelven necios. Esa es la palabra griega moros, de donde obtenemos la palabra moro. Es una palabra griega. Y cambian la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Aves, cuadrúpedos. Conocen el pasaje. Entonces lo que sucede es que el hombre tiene poder de razonamiento para llevarlo de regreso a Dios.
Y puede saber mucho sobre los atributos de Dios al observar el mundo que lo rodea. Poder, belleza, orden, estructura, diseño, personalidad, todas esas cosas. Y su razón lo lleva de vuelta a esa causa. Cuando llega allí, comienza a descender, su corazón se oscurece y corrompe lo que sabe, porque eso es todo lo que puede hacer. Dejado a sí mismo, el hombre es un necio religioso, inexcusable. Así es como termina, y Dios traerá su juicio y su ira sobre él. La naturaleza del hombre, con revelación natural, si quieren llamarla así, solo lo convertirá en un pecador orgulloso, vacío y corrupto, que no tendrá excusa cuando se presente ante Dios. Romanos 2 incluso dice que tiene un conjunto moral en su mente, una estructura de moralidad, la ley de Dios escrita en su corazón. Pero incluso los judíos, con la ley de Dios escrita en su corazón y la ley de Dios escrita en las Escrituras, fueron juzgados y condenados. Así que el hombre, dejado a sí mismo, con solo sus poderes ayudados por la influencia colectiva de la comunidad de paganos que lo rodea, terminará como un necio inexcusable que desarrolla una religión falsa. Ahora, para entender esto más a fondo, y estamos avanzando bastante rápido porque quiero cubrir algunos de estos puntos. 1 Corintios capítulo 1, y habrá algunos más, así que mantengan su Biblia a mano. 1 Corintios capítulo 1. Aquí tenemos otro análisis muy importante de una categoría de personas. En el verso 18 hay dos categorías de personas mencionadas. Están los que se pierden, aquellos que están en tiempo presente perdiéndose. Esa es una categoría de personas. Son todas las personas no regeneradas. Son las personas que están perdiéndose, ¿de acuerdo? Luego hay otro grupo mencionado en el verso 18. Los que se salvan, aquellos que están en el proceso de salvación. Y aunque la salvación, por supuesto, en su inicio no es un proceso, sino un milagro divino, después de la primera fase de la salvación, que es la justificación, la regeneración, la conversión, todo eso, viene la santificación y luego la glorificación. Así que, aquellos que pertenecen a los que se salvan, pasando de la justificación a través de la santificación hasta la glorificación, forman una categoría. La otra categoría es los que se pierden. Entonces observemos a los que se pierden y preguntemos, ¿qué caracteriza a los que se pierden? Bueno, lo primero que encontramos en el verso 18 es que la palabra de la cruz les resulta necedad. Y aquí encontramos de nuevo la misma palabra, moros. Son necios para quienes la verdad es una necedad. Rechazan el Evangelio. Rechazan. La palabra de la cruz es el Evangelio. Rechazan el Evangelio. Esto es categóricamente cierto. Las personas que se pierden rechazan el Evangelio. Entonces son inexcusablemente incapaces de llegar a Dios sin el Evangelio. Y para empeorar las cosas, si se les da el Evangelio, también lo rechazan. ¿Por qué harían eso? Porque el mensaje les resulta inaceptable. Es necedad para ellos. Es algo por debajo de ellos. Se burlaban del apóstol Pablo. Se reían de él. Predicaba a Cristo todo el tiempo y no estaban impresionados con él. Su presencia no era impresionante y su manera de hablar era despreciable. Y todo lo que hacía era predicar el Evangelio. Así que, la categoría de personas que se pierden son necios religiosos, inexcusablemente, que incluso cuando escuchan el Evangelio lo rechazan, porque el mensaje es inaceptable, irracional. No solo es un mensaje irracional, también es inalcanzable. El verso 19, aquí toma prestado de Isaías 29, dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Luego, en el verso 21, esta declaración, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No puedes llegar a Dios por ese camino. No se puede. Por otro lado, Dios se complació mediante la necedad de la predicación en salvar a los que creen. Amigos, esta es la gran comisión en otras palabras. La única esperanza de salvación es a través de la predicación del mensaje de la cruz y de oírlo y creerlo.
Es la única esperanza. Así que tenían un mensaje irracional. Tenían un mensaje que era inalcanzable desde la perspectiva humana. El mensaje es irracional. El mensaje es inalcanzable. Y para hacer las cosas más difíciles, en los versos 26 al 28, se dice que las personas que lo predican son insignificantes. No muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos nobles, necios, débiles, viles, despreciados. Cosas que no son, es decir, personas que son absolutamente insignificantes. Tienes un mensaje irracional sobre la salvación en alguien que afirmó ser Dios y que fue crucificado por los romanos, rechazado por el pueblo al que vino a salvar, los judíos. Y se supone que ese es el Dios del universo y el único Salvador. Eso es irracional. Incluso peor, es inalcanzable. Y aún peor, sus predicadores son insignificantes, no impresionantes y poco elegantes. Esto nos lleva al capítulo 2. Es ahí donde dice, estuve entre ustedes con debilidad, temor y mucho temblor. Mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, ¿cómo se supone que alguien creerá? Es imposible. No solo es imposible que los no regenerados sean salvos sin el Evangelio, también es imposible que sean salvos con el Evangelio. No pueden llegar a Dios sin Él, y ¿están listos para esto? Tampoco pueden llegar a Dios con Él por sí solos. Pero Pablo dice, sigo predicándolo. ¿Por qué sigues predicándolo, Pablo? Su respuesta está en los versos 30 y 31 del capítulo 1. Por obra de Él están ustedes en Cristo Jesús. La única forma en que alguien será salvo es por su obra, quien se convirtió para nosotros en sabiduría de Dios y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué lo diseñó el Señor de esta manera? Para que Él reciba toda la gloria. Toda la gloria. Pablo dice en el capítulo 2, predico de la manera en que predico para que su fe no se apoye en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Así que las personas en la categoría de los que se pierden, el mundo de los incrédulos, no serán salvas por sí solas sin el Evangelio. Ni siquiera serán salvas por sí solas con el Evangelio, pero no serán salvas sin el Evangelio. Y cuando sean salvas con el Evangelio, serán salvas por el poder de Dios que las salva. Para añadir pensamientos similares, vayamos al capítulo 2 de 1 Corintios, verso 11. ¿Quién de entre los hombres conoce los pensamientos de un hombre, excepto el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Les tengo noticias. No tienen idea por su cuenta de lo que Dios piensa. Es absurdo. Algún individuo en cualquier parte del mundo, por su propia intuición mística, discernirá la mente de Dios. De ninguna manera. Su mente está tan corrupta que piensa como un ser humano caído, corrupto e impío. Y Dios no piensa así. Por lo tanto, el apóstol dice, el único que conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu de Dios. Entonces, la única manera en que conoceremos lo que Dios piensa, desea y demanda, es si nos lo revela. Así que, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente, las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Déjenme decirles algo. Cualquier pensamiento espiritual que no esté conectado con una palabra espiritual de las Escrituras está equivocado. Los pensamientos espirituales provienen de las palabras espirituales. Esto habla de la revelación de las Sagradas Escrituras. El verso 16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto no es una experiencia mística, no es intuitivo, es la Escritura. Tenemos la mente de Cristo, la mente de Dios, revelada por el Espíritu Santo, y solo a través de ella podemos saber lo que Dios desea, requiere y demanda. Pero el hombre natural, volvamos a la teología natural, verso 14, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Volvemos a la misma palabra, les son necedad. No puede entenderlas porque se disciernen espiritualmente.
está espiritualmente muerto y ciego. Aparte de la revelación de las Escrituras, que incluye el Evangelio de Jesucristo, nadie en su estado natural puede encontrar su camino hacia Dios. Toda la mejor sabiduría humana conduce a la religión falsa y a la ignorancia, como vimos en Romanos 1. Profesan ser sabios y se dan a sí mismos títulos de doctorado. Pasemos a 2 Corintios capítulo 10. Un par de minutos más aquí. 2 Corintios capítulo 10. Mucho se habla sobre la guerra espiritual, y muchas personas creen que significa perseguir demonios y decirles qué hacer. Realmente no quieren hacer eso. Primero, se ven ridículos diciéndole a los demonios qué hacer. Recuerdo una gran conferencia de pastores, no sé si estuviste allí en ese momento, y el moderador, creo que podrías haber estado allí, se levantó para iniciar esta gran conferencia de pastores y dijo, oremos. Y dijo Satanás, y yo pensé, ¿qué? ¿Estabas allí? ¿Qué? Casi. Yo era el orador, casi me caigo. ¿Quién se cree que es? Satanás. Y luego comenzó a decirle a Satanás qué hacer. ¿Sabes? Fue impresionante, pero no en el buen sentido. Eso no es guerra espiritual, persiguiendo demonios. ¿Qué es la guerra espiritual? Bueno, miremos el verso 3 de 2 Corintios 10, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto no habla de pecado, sino de que somos humanos. Esto se refiere al ministerio. Pablo dice, somos humanos, pero no luchamos según los métodos humanos. Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Un lenguaje vívido. La frase destrucción de fortalezas usa el término griego para fortaleza, prisión o tumba. Habla de estructuras masivas, edificaciones de granito. Estamos intentando destruir fortificaciones espirituales masivas. ¿Qué son esas fortalezas? Están descritas en el verso 5. Al final del verso 4 se habla de la destrucción de fortalezas. Al principio del verso 5 se mencionan los logismos, especulaciones. Eso significa que las fortalezas son especulaciones. ¿Qué son los logismos que la versión NAS traduce como especulaciones? Son ideas, ideologías, teorías, puntos de vista, filosofías, psicologías, religiones. Cualquier tipo de idea, incluso todo pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. La guerra espiritual es una batalla contra las ideas que son contrarias a Dios. Es una batalla por la mente. No es perseguir demonios. Es luchar por las mentes de las personas cuyas mentes están cautivas por ideologías mortales, contrarias a Dios, ideas, teorías, religiones. Necesitamos armas que destruyan el error. Díganme, ¿cuál es la única cosa que puede destruir el error? La verdad. Así que ni siquiera tiene que decirnos. Lo entendemos. Tenemos que usar la verdad divina, la verdad sobrenatural y divina. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Si vamos a hacer evangelismo, este es otro pasaje relacionado con la Gran Comisión, tenemos que destruir todo pensamiento equivocado sobre Dios y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No hay otra manera de liberar a las personas. Estas se han fortificado en sus ideologías condenatorias. Esas fortificaciones se convierten en sus prisiones y luego en sus tumbas. Si queremos rescatar a las personas, tenemos que destruir esas ideologías, reemplazarlas con la verdad sobre Cristo y llamarlas a la obediencia a Él, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. No importa cómo lo abordes en la Biblia, siempre terminas con la necesidad de proclamar la verdad acerca de Cristo. Esa es la única cosa que libera a las personas del encarcelamiento de las ideologías condenatorias en las que están atrapadas. Volvamos a 1 Corintios por un momento. Quizás no pasemos de las cartas de Pablo a los Corintios, pero hay otro pasaje muy contundente que deben marcar, y que toma referencias de Deuteronomio 22 y el Salmo 106. Es 1 Corintios 10:19. Pablo está hablando de este problema de los alimentos ofrecidos a los ídolos. En el verso 19 dice que un ídolo no es nada. No, un ídolo no es nada. Estamos de acuerdo con eso. Es una fabricación. Pero una cosa importante de entender es, cuando las personas sacrifican a ídolos, cuando adoran a sus ídolos,
Podemos decir que eso es lo mejor que pueden hacer, que es la mayor revelación que tienen, que están haciendo su mejor esfuerzo, y que Dios aceptará eso, que aceptará eso como adoración hacia Él, porque no saben nada mejor. Dirá Él, está bien, estabas intentando adorarme, y dejaré que eso sea un sustituto de mí. No lo creo. El verso 20 dice, lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Eso es adoración demoníaca. Eso es lo que hacen los hindúes. Eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Eso es lo que hacen los mormones. Adoran a demonios, no a Dios. Ese es el destino de la teología natural. Ese es el resultado de ese tipo de pensamiento. Terminas adorando demonios cada vez. Demonios. Adoración demoníaca. Cuando estuve en Rusia, me reuní con un grupo de pastores en una sesión cerrada, todos los pastores principales de las iglesias evangélicas en Rusia, y me dijeron, porque no habían tenido mucha capacitación, ¿no es Alá el mismo que Jehová Dios? Y no sabía que surgiría esa pregunta. Dije, no, no lo es. Aquellos que adoran a Alá adoran demonios. No hay Alá, al-Ilah, el Dios. No hay Alá. Solo están los demonios que lo impersonan. La teología natural te llevará a adorar demonios y ante Dios sin excusa. La única forma de ser salvo es a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué creen que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura? Esa es la única manera. Desearía tener tiempo para hablar sobre Romanos 10. Esa era la mejor parte de este mensaje. Wow. Se me acabó el tiempo, Steve. Bueno. No se me acabó el tiempo, pero necesito terminar. Romanos 10. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Esto no es neurocirugía, es lo que hemos estado haciendo durante 2000 años, enviando predicadores hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Porque la fe salvadora viene por oír el mensaje de Cristo. Mejor oremos. Oremos. Si tomo mi segundo aire, todos estaremos en problemas. Padre, te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones, porque tu palabra es tan clara. La amamos profundamente, y lo que amamos de ella es su poder para dar vida. Y eso sucede porque es clara para nosotros. No porque seamos nobles, poderosos o brillantes. No porque seamos las mentes élite, sino por su majestuosa simplicidad. Su mensaje es inconfundible, de modo que hasta un extraño en el camino, aunque sea un necio, no necesita errar, para que incluso un niño pueda entender. El mundo debe escuchar el mensaje de Jesucristo. Que nunca estemos tan contentos con nuestra teología, nunca tan contentos con el privilegio de ser salvados por gracia soberana. Que olvidemos que nuestro gran Dios no solo nos ha salvado y elegido, sino que nos ha elegido para ser el medio por el cual Él salvará a otros. Haznos fieles en la proclamación incesante del glorioso Evangelio de Cristo, para su honor y gloria, por los siglos de los siglos. Y todos dijeron, amén.